Muy bien, mis hermanos. Continuamos con esta sección en la que seguimos estudiando Pentateuco y el libro de Éxodo para ir precisamente a la última parte del libro de Éxodo. Ya hablamos cuando estuvimos juntos acerca de la Pascua, ya hablamos acerca de la ley y dijimos que en el libro de Éxodo hay tres temas que son centrales, que son súper principales en el libro de Éxodo. Y esos temas son la Pascua, ¿cierto? Que ya hablamos acerca de ello, la ley y también el tabernáculo. Por lo tanto, ahora lo que nos corresponde es hablar acerca del eh, tabernáculo. Y si bien es cierto, el tabernáculo tiene mucha información sobre cómo cómo se debe hacer, y es muy meticuloso el libro en mencionarnos cada uno de sus elementos, cada uno de sus artículos. No vamos a irnos tanto en profundidad, puesto que la idea de estos videos es que sean claros, que sigan la línea de lo que venimos estudiando ya, todo esto a la luz de la obra redentora de Cristo. Recordemos que las cosas del pasado y particularmente las del Antiguo Testamento, son una imagen, son unas sombras de lo que iba a venir más adelante. Y estas sombras tienen su completa revelación en Jesucristo, ¿ya? Por lo tanto, es por eso que seguimos mirando cada una de estas cosas a la luz de una historia redentora, a la luz de la historia de la redención. Ya tenemos un pueblo en que Dios libera de una vez y para siempre, o sea, más que de una vez y para siempre, vemos a Dios liberando al pueblo de una forma que es única, que nunca más se vuelve a repetir, y esa forma es por medio de la Pascua, un cordero muriendo, ¿cierto? Y cubriendo el juicio de la ira de Dios por medio de su sangre, en la cual claramente vemos la obra de Cristo. Vemos la ley también que Dios les da después de esta liberación, lo que nos hace acordarnos lo que dice el profeta Jeremías, ¿cierto? Que él haría un nuevo pacto en el cual, en ese nuevo pacto, él pondría su ley en nuestros corazones. Y nos vamos dando cuenta de cómo todas las cosas van apuntando hacia Cristo, de que no simplemente eh, es algo que nosotros debiéramos copiar en nuestros días, sino que más bien debiéramos observar con la obra completa ya desarrollada en la palabra de Dios, entendiendo cómo Dios se revela en el Antiguo Testamento y cómo Dios va revelando paulatinamente a Cristo. Y dentro de este contexto redentor, y una vez que Dios ya hubo dado la ley al pueblo, y una vez que ya vimos cómo es que Dios se manifiesta al pueblo y cómo es que Dios, cómo el pueblo debe acercarse a Dios, después de haber visto todos esos contextos, entonces aparecemos en el tercer tema central del libro de Éxodo, que es el tabernáculo. Y lo primero que notarán, que usted dirá ahí, cierto, bueno, el hermano Cristóbal dijo que vamos a hablar un poco del tabernáculo, sin embargo, nos está haciendo abrir la Biblia en Juan, capítulo 1, versículo 14, que dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Solo la parte A me interesa que podamos ver. Eh, esa palabra, ¿cierto? Habitó entre nosotros. Si nosotros quisiéramos traducir el texto de Juan, capítulo 1, versículo 14, de una forma literal, lo que estaríamos diciendo es que el verbo de que Dios hecho carne tabernaculizó entre nosotros. Ya, ese es el sentido. Y este es el sentido de tabernáculo. Es el Dios grande y poderoso, el Dios de toda la creación, viviendo en medio de su pueblo. Y esto es increíble. Esto es increíble y maravilloso, primero, porque cuando entendemos el contexto de las religiones del Medio Oriente de aquellas épocas, los dioses de aquellas religiones habitaban en templos que eran
o sea, decimos habitaban así, entre comillas, pero es lo que decían ellos, que el Dios habitaba en un templo, en una gran torre. La, las religiones de los países ahí vecinos nos ayudan, no nos ayudan, perdón, sino que las religiones de los países vecinos nos muestran que la creencia hasta Dios, el Dios de ellos, no es un Dios tan accesible, no es un Dios que está cercano a su gente, sino que muy por el contrario, es un Dios que está muy distante, ¿ya? De su pueblo y donde el único que puede hablar con su Dios, el único que puede tener una cercanía con el Dios de sus pueblos, es el sacerdote. El sacerdote que a su vez era elegido por el rey, una mezcla bastante conveniente para esos imperios antiguos, ¿cierto? En donde el dios hablaba algo, el sacerdote de ese dios se lo decía para callado al rey y el rey, gracias a eso, obtenía su poder, ¿ya? No había forma que el pueblo común pudiera acercarse a sus dioses, porque como ya le dije, solamente el sacerdote podía acercarse y ese sacerdote era elegido por el rey. La cámara de adoración, una cámara nupcial, una cámara íntima, en la cual el Dios se daba a conocer o se revelaba sus planes con aquellos sacerdotes, estaba siempre en las alturas. Yo no sé si usted vio alguna vez una película que se llama 300, que habla acerca de los espartanos y del imperio griego. Y hay una parte bastante interesante en la película en donde el guerrero ahí, Leonidas, que se llamaba en la película, tiene que ir a preguntarle a la profeta, a los profetas, acerca de que si los dioses lo iban a acompañar en, en la batalla que estaba a punto de emprender. Muy bien, entonces lo que tuvo que hacer Leonidas fue escalar escalar una gran montaña para llegar a preguntarle a, a la profetisa de aquel tiempo que se supone que el Dios le reveló todas las cosas. Pero ese es el sentido de los dioses y de las religiones que rodeaban a Israel en ese tiempo. Religiones en las cuales sus dioses no podían, no eran cercanos a su pueblo. Sin embargo, con Israel ya desde el inicio, desde su formación, notamos algo diferente. Notamos que Dios es un Dios que se revela a hombres comunes y corrientes, hombres que no tienen nada en especial, hombres que no tienen nada destacable, y no es que Dios se revele a ellos o los elija porque vea que en el futuro ellos van a hacer algo, no, muy por el contrario. Y lo mismo pasa con la elección de Dios sobre nosotros. Muchos creen que Dios nos elige o nos escoge porque Dios ve que en el futuro Él va a poder hacer grandes planes con nosotros. Pero esto es muy errado, ¿por qué? Porque esto dejaría la elección de Dios sujeta no a su soberanía, sino que sujeta a las acciones de los hombres, ¿ya? Y que los hombres determinen la soberanía de Dios es tan ilógico como creer que nosotros parados frente al mar podremos detener un tsunami con nuestras manos. Y aún esa comparación se queda chica delante del poder de Dios. ¿Cómo es posible que hombres puedan detener los planes de Dios? Por lo tanto, la elección de Dios es siempre una elección incondicional, ¿ya? No hay nada en el hombre que Dios vea para poder escogerlo, ni en el tiempo pasado, ni en nuestros días. Dios escoge al hombre incondicionalmente, según lo que vimos en el libro de Génesis, por ejemplo. Dios escogiendo a Jacob porque él simplemente quiso escogerlo, porque él así lo quiso. Vimos que el texto de Romanos nos dice de que la elección de Jacob sobre Saúl no fue porque uno era mayor que el otro, ni porque vio que los dos iban a hacer algo en el futuro para llevar a cabo el propósito de Dios, sino que él escogió simplemente porque a él le plació amar a Jacob y aborrecer a Saúl, y ese es simplemente todo el motivo que nos da Dios para sus elecciones, es porque él quiere. Más adelante nos encontraremos que Moisés habla diciendo de que Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia y se compadece de aquel que él quiere compadecerse. Más tarde en Romanos el apóstol Pablo nos diría
Por lo tanto, en base a esas dos historias de Jacob y de Moisés, nos diría, por lo tanto, no depende ni del que corre, ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia. Y esto es tremendo, entender de que la elección de Dios es por su misericordia, es porque Él así lo quiso. Y es maravilloso ver cómo todo esto se va dando en el contexto de esta historia redentora. Muy bien, entonces, hablando acerca del tabernáculo y de cómo Dios es un Dios diferente a los otros pueblos y se revela de una forma diferente, que es de donde sacamos el tema de recién, a otros pueblos, es que Dios también habla con Moisés y le pide con especificaciones muy precisas, muy claras, muy detalladas, de que Moisés construya un tabernáculo, construya un lugar de reunión. Este lugar de reunión tenía cosas muy particulares. Las telas deberían ser de cierto material, los colores del tabernáculo deberían ser de ciertos colores, implementos que habían eh, en ese lugar eran implementos de cierta categoría, de ciertos materiales. Hay una riqueza muy grande que podemos extraer de de esta mandato de Dios hacer el tabernáculo, pero sí hay algo que me gustaría aconsejarle a la hora que usted quiera ver cada uno de estos detalles. Lo primero que debemos hacer para entender estos detalles es alejarnos un poco y no tener una visión tan detallada primeramente. Lo que primero debemos entender, y esto lo aprendíamos en introducción bíblica, que para nosotros poder hacer una interpretación de los textos, primero tenemos que entender de qué se trata todo el contexto y no solamente entender algo en particular, porque seguramente si le damos una explicación a un elemento, perdón, en particular pasará lo que hoy día pasa, que vemos en nuestra iglesia, cultos en donde se ocupan figuras, por ejemplo, del culto israelita, figuras que por lo demás Dios nunca mandó a la iglesia que hiciera. ¿Ya? Y ahora precisamente vamos a entender el porqué de estas cosas y por qué no es bueno ni sano de que en la iglesia cristiana, ¿ya? O en el cristianismo se realicen cultos de acuerdo a ceremonias del culto en Israel, ¿ya? Entonces lo que necesitamos entender primero es ver esto en una gran escala, ver el contexto completo de lo que es y de lo que se trata el tabernáculo. Y a pesar de todas estas indicaciones, de todos estos materiales preciosos y caros que se ocuparon en la construcción del tabernáculo, si nosotros minimizamos todas esas cosas, nos vamos a encontrar que el lugar de reunión de Dios era una carpa en medio de muchas carpas simplemente. Porque lo especial no es la carpa, lo especial no es que sea de oro, de diferentes, y eso ya lo hablábamos la última vez. No es que sea de oro y muchos materiales preciosos y todo ese simbolismo que se le da. Lo especial es que Dios estaba ahí. Cuando Dios anda por algún lugar, el lugar se vuelve especial no por ser un lugar, sino porque Dios está en ese lugar. Es como la salsa que arde y no se consume. El lugar fue santificado a causa de que Dios estuvo en ese lugar. No es que Dios fue a ese lugar porque ese lugar era santo, no. Ese lugar se volvió santo en el momento que la presencia de Dios estuvo ahí. Y por eso Dios le dice a Moisés, Moisés, quítate el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo. ¿Y por qué es santo? A causa de que Dios estaba en ese lugar. Después de ese momento, ese siguió siendo un lugar común y corriente, pero en ese momento se volvió lugar santo. Y cuando nosotros vemos el tabernáculo pasa algo parecido, no es la hermosura del tabernáculo lo que lo hace especial. Lo que hace especial al tabernáculo es que la presencia de Dios estaba ahí. Es que Dios mismo estaba habitando en medio de su pueblo. Por eso yo le leía el texto de Juan 1:14 y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Acá pasó algo similar. Dios no se hizo carne en ese momento, pero Él habitó ahí en medio de su pueblo. Él vivió en medio de su pueblo de la misma manera que Jesús tabernaculizó
entre hombres, ¿ya? Entonces esa es la realidad central del tabernáculo. Es Dios viviendo en medio de su pueblo que Él escoge. De la misma forma que hoy Dios vive en medio nuestro. Dios mora en nosotros. Mire qué maravilloso. Antes Dios habitaba de una forma figurativa, lo decimos, ¿cierto? En tiendas. Vivía ahí en medio del pueblo. La presencia de Dios estaba en medio del pueblo. Hoy el Espíritu Santo está en nuestros corazones. Mire qué maravilloso. Muchas veces nos equivocamos cuando decimos que vamos a la iglesia a buscar de Dios, a buscar de su presencia. No, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Él mora en nuestras vidas. Cuando se habla del bautismo del Espíritu Santo desde una perspectiva pentecostal, y muchos, y usted bien lo sabe, se habla acerca de esa llenura, esa dotación del poder de Dios eh, para anunciar su evangelio, ¿cierto? Es al menos lo que nos dice Hechos 1:8, recibiréis poder para ser mis testigos. Pero también hay otra perspectiva desde la cual podemos ver el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo también se puede ver desde una perspectiva en donde aquella acción no es otra cosa, sino cuando el Espíritu Santo viene a vivir, viene a morar en el corazón, en el corazón de, de los hombres. Es cuando el hombre es sellado mediante su Espíritu Santo. Sea desde una perspectiva o de otra, lo cierto es que el Espíritu Santo mora en nosotros. Él vive en nuestras vidas de la misma manera que Dios habitó en una tienda en medio de su pueblo, de la misma manera que Cristo se hizo carne y vivió entre nosotros, de esa misma manera el Espíritu Santo hoy vive en nuestros corazones. Mire que es maravilloso. Cuando nosotros vamos a... eh, voy a revolver un poco esos puntos. Lo primero que me gustaría decirles es que el tabernáculo nos muestra la cruz de Cristo. Y me gustaría llevarlo a que se imagine el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda enorme, ¿cierto? Bueno, describiéndolo así, era una tienda grande. Cuando usted pasaba la primera puerta, la única puerta que tenía el tabernáculo, eh, y qué maravilloso es ver el tabernáculo a la luz de la historia redentora. El tabernáculo era un lugar grande, el perímetro del tabernáculo para entrar al atrio era un lugar grande. Pero aunque muy grande, ese lugar tenía solo una estrecha puerta de entrada, una pequeña puerta de entrada. Y desde ese momento nosotros comenzamos a ver lo que aparece ahí, sombras que apuntan a la obra de Cristo. El texto de Juan, si no me equivoco, capítulo 10 nos habla de eso, donde Jesús dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y mire qué maravilloso, el lugar por donde entramos es solamente Cristo. Por medio de Cristo podemos entrar a la salvación. Y el tabernáculo nos comienza a mostrar eso. Inmediatamente cuando se entraba al tabernáculo, hay un patio exterior que se denomina el atrio, un patio grandísimo, ¿ya? Los primeros utensilios que hay, el primer utensilio, ya nos muestra de que no nos podemos acercar a Dios sin un sacrificio, de que es muy necesario que para poder entrar delante de la presencia de Dios tiene que haber un sacrificio. Y ese sacrificio se presentaba en el altar del sacrificio que estaba inmediatamente en la entrada, un altar de bronce, por lo demás, ¿ya? Un altar de bronce. Eh, Después de ese altar de bronce viene el lavacro, una fuente donde el sacerdote se iba a lavar simbólicamente, ¿ya? No se bañaba entero, sino que simbólicamente se lavaba para oficiar como sacerdote. Una hora que siga apuntándonos a Cristo, Cristo lavando los pies de sus discípulos, les dijo que si Él no les lavaba los pies, ellos no podían entrar al reino de los cielos. Pedro, como siempre, no entiende nada y le dice, entonces lávanos enteros.
Lo que Jesús le dice es tremendo. Después le dice, ustedes ya han sido lavados, ustedes ya han sido limpiados, pero ese lavarse de los pies simboliza que debemos despojarnos de esa contaminación diaria, de que diariamente debemos lavar, limpiar nuestras conciencias delante de Dios. Y eso es lo que hacía el lavado también de bronce. Después pasando, el material de las cosas se empieza a encarecer, porque ya entramos a un habitáculo, a una habitación interior que está dividida en dos. En un lado, en la completo hermetismo y oscuridad, entrando hacia el lugar santo, vamos a encontrar a la mano derecha la mesa con los panes de la proposición, ¿ya? Y encontramos a Jesús, ese pan de vida, ¿cierto? Encontramos también más adelante, al frente, ya de derecha a izquierda, a la derecha está el pan de la mesa con los panes de la proposición. Al frente tenemos el incensario, el lugar que perfumaba todo ese lugar, ya en donde se echaba el incienso, representativa, ¿cierto?, de las oraciones de los santos y representativo también de Cristo como nuestro intercesor delante de Dios. Y a la mano izquierda estaba la menorá, el candelabro, un candelabro de oro, un candelabro de un material precioso, de 7 brazos, que era lo único que iluminaba el lugar. Ese lugar estaba en la absoluta oscuridad, pero ese candelabro eh, iluminaba ese lugar. Y eso nos hace pensar en las palabras de Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. Y mis hermanos, no sé si lo imaginan ya, pero todas esas cosas apuntan hacia Jesús. Después tenemos el velo del templo, un velo grueso, que ni 3 caballos tirándolo por cada lado podían romper ese velo, pero que el día que Cristo murió en la cruz, ese velo se partió y se rajó en dos, dándonos a nosotros libre entrada delante de la presencia del Señor, delante del trono de la gracia, y que nos cuesta entender esta realidad. ¿Cierto? Cuando hablamos del trono de la gracia, hacemos hincapié en la palabra gracia, como si pudiéramos entrar de cualquier manera, olvidándonos de que sigue siendo el trono de Dios. Entrar a la presencia de Dios debe y requiere el mismo respeto y reverencia, como si esa cortina estuviera ahí. El sumo sacerdote se preparaba durante un año entero para poder entrar al lugar santísimo. Y nosotros muchas veces, y las iglesias muchas veces, lo toman a la ligera y entran de cualquier manera delante de la presencia de Dios. Pero ese Dios que estaba pasando ese velo es el mismo Dios que hoy vive en nosotros. Y como ya dijimos, es el trono de la gracia. En el lugar santísimo encontramos un arca ya de oro sólido. Los materiales que estaban afuera en el lugar santo eran materiales bañados en oro, con interior de madera. Pero ahora nosotros nos encontramos eh, con un, con el arca, que el arca ya es de oro sólido. ¿Y qué tendrá que ver esto de los materiales? Es que si usted se va fijando, si usted se va dando cuenta, a medida que nos acercamos al lugar donde está el arca, que es representativo del trono de Dios, en donde Dios juzga, porque eso es lo que significa un trono, un lugar de juicio. A medida que nos vamos acercando a la presencia de Dios, los materiales comienzan a ser más costosos, hay más purezas en los materiales. Lo que nos está mostrando es que hay un cambio a medida que nos vamos acercando. Muy bien, está el arca del pacto. Nosotros sabemos que dentro del arca, y después más adelante nos enteraremos de que dentro del arca está guardada la ley, está guardado un poco de maná y está guardado la vara florecida de Aarón. Pero por esta vez nos quedaremos con la ley, porque ese lugar es el lugar representativo del trono de Dios en donde Dios juzga. Pero sobre esa ley y sobre ese arca está puesta la tapa del arca que muchas veces muy poco tomamos en cuenta.
pero que es de tremenda importancia porque esa tapa del arca representa la obra de Cristo de una forma maravillosa. La tapa de esa arca se llama el propiciatorio. Y cuando nosotros hablamos de propiciatorio, nos podemos acordar de la oración cuando Jesús cuenta la historia del publicano y del fariseo que están orando, en donde el fariseo entra al templo y levanta sus manos y con la cabeza de frente comienza a hacer una oración a Dios, que no sé si es una oración de gratitud a Dios por lo que Dios ha hecho, o es una oración en la que Dios agradeciera, parece, al publicano. O sea, perdón, al fariseo. A todo esto, me acuerdo de un video que vi esta semana, a donde aparece un supuesto eh, profeta, y con todas las palabras digo falso profeta, no recuerdo el nombre de él, en donde este falso profeta habla a una supuesta pastora también que está en aquel lugar, y le dice, Dios no le da las gracias a nadie, pero en esta noche Dios te está agradeciendo a ti por tu obra. Y yo digo, ay Señor, ¿cuánto nos falta o cuánto le falta a esta gente entender quién eres tú? Y de esa misma manera estaba orando el fariseo y oraba a Dios diciendo y agradeciendo por lo que él era. Gracias, Señor, por cómo soy. Gracias porque hago buenas obras. Y gracias porque no soy aún como este publicano que está orando acá. Y es increíble como esta oración que muchas veces el hombre busca justificarse, recibe solo lo que la palabra dice, la gloria de los hombres, porque la verdad no llegan esas oraciones a la presencia de Dios. Dios se tapa los oídos frente a esas falsas oraciones. Y Jesús contando esta historia dice, pero el publicano, sin atreverse siquiera a levantar su cabeza, decía, Señor, sé propicio a mi pecador. Y Jesús termina la historia diciendo, ¿cuál de estos crees que se fue justificado? Y aquí encontramos la palabra propicio, sé aquel que cubre de ese juicio. La verdad que Dios fue, o sea, Jesús, perdón, fue la propiciación de nuestros pecados. Eh, en Romanos capítulo 5 versículo 1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, Jesús fue el que hizo las paces, nos amistó nuevamente con Dios y este propiciatorio es lo que representa. El animal era sacrificado afuera, puesto en el altar de bronce, ¿cierto? Y el sumo sacerdote tomaba la sangre de este animal y entraba por una única vez en el año en el lugar santísimo. Y la sangre de aquel macho cabrío era derramada sobre el propiciatorio. Y a través de esta sangre derramada es que Dios perdonaba por un año más a su pueblo. Nuevamente, este día y esta ofrenda y esta sangre derramada en el propiciatorio nos muestran la obra de Cristo y nos muestran una realidad que vamos a ver a lo largo del libro, no solo de Éxodo, sino que de todo el Pentateuco. Y el principio es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Poco a poco vamos entendiendo la necesidad del sacrificio de Cristo, de que el juicio de Dios debía ser satisfecho, la ira de Dios debía ser satisfecha y alguien tenía que pagar y ese pago tenía que alcanzar, que eso es lo otro. Muchas veces decimos, Señor, yo debería haber muerto en tu lugar. Sí, es verdad, pero aunque nosotros hubiésemos muerto por nuestras culpas, aún así no hubiésemos pagado por nuestras culpas y tendríamos que haber pasado, además de morir, de muertos y crucificados por nuestros errores, pasaríamos toda la eternidad en el infierno, pagando día a día nuestras culpas, siendo el lloro, ¿cierto? Lamentándonos por haber rechazado a Dios y por nuestros pecados, pero también odiando con todo nuestro corazón por toda la eternidad el justo juicio de Dios. Eso es lo que se refiere el lloro y crujir de dientes. Sin embargo, Cristo fue propicio a nuestros pecados.
Y cuando él derramó su sangre, dijo la frase que nos es conocida a todos, tetelestai, consumado es, todo está pagado, todo está saldado. Los católicos católicos romanos, creen que cuando Cristo murió y cuando el hombre viene a Cristo, ese sacrificio sirve para borrar los pecados pasados, pero que los pecados presentes y futuros son cargados a la cuenta del hombre y este hombre debe pagar por esos pecados, de manera que ellos crean ¿cómo se llama? Ellos crean la doctrina del purgatorio, el lugar donde los hombres van a pagar por sus pecados para luego poder ir al cielo. Sin embargo, la cruz de Cristo pagó, y Cristo mismo, su sangre, pagó por nuestros pecados pasados de verdad, pero también pagó por nuestros pecados presentes y por nuestros pecados futuros. Y qué gran seguridad esto, hermanos. Esta no es una doctrina que nos libera de nuestra responsabilidad, no es una doctrina que nos libera de nuestro actuar, ni que nos libera del obrar en santidad. Muy por el contrario, Pablo lo dice. Qué pues haremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo mismo responde, en ninguna manera. Porque ¿cómo viviremos en el pecado si ya hemos salido de él? Estoy parafraseando las palabras de Pablo. Sin embargo, podemos tener la seguridad de que cuando dijo Cristo en la cruz del Calvario, tetelestai, es decir, consumado es, lo que está diciendo que la cuenta fue saldada, que todo está pagado, que Cristo mismo dio satisfacción a Dios por el pecado nuestro. Es por eso que esto se llama gracia y en respuesta a esa gracia debemos vivir agradecidos en una vida en santidad delante de Dios. Eh, la verdad que el tabernáculo desde la entrada, ¿cierto? Hasta el propiciatorio nos muestra la cruz de Cristo. El tabernáculo tiene forma de cruz. Tenemos, ¿cierto? El altar de bronce, tenemos el lavacro, tenemos la mesa con los panes de la proposición, tenemos el candelabro, tenemos la el altar del incienso y tenemos el lugar santísimo, el arca con el propiciatorio, desde la entrada hasta el arca y desde la mesa de los panes hasta el candelabro. El tabernáculo nos muestra la cruz de Cristo. Y la palabra ya nos viene diciendo y en Deuteronomio nos dice, maldito aquel que muere colgado en un madero. Y sí es cierto, Cristo se hizo maldición por nosotros. La maldición del mundo Cristo la llevó sobre sus hombros. Algo que nosotros notamos, y para terminar esta exposición, esta pequeña exposición en relación al tabernáculo, es que el tabernáculo nos enseña que entre más nos acercamos a Dios, hay más pureza, y entre más nos alejamos de Dios, hay más suciedad. Desde adentro hacia afuera nosotros tenemos el lugar santísimo, después tenemos el lugar santo. El atrio es un lugar limpio y los afueras de donde está el pueblo de Dios es un lugar sucio. Por lo tanto, en tanto más nos alejamos, tanto más vamos a darnos cuenta de que vamos, en tanto más nos alejamos, perdón, más va a estar presente el pecado y la suciedad de este mundo. Y tanto más nos acercamos a la presencia de Dios, mayor es la santidad. Por lo tanto, eso debe también ser una realidad en nuestros corazones. Mis hermanos, sé que quedan muchas cosas afuera en relación al tabernáculo, que son esos detalles que tanto nos gustan, pero como anteriormente le decía también, le invito a que si tiene alguna pregunta, alguna duda, usted me la haga llegar, por favor. Con esto terminamos el libro de Éxodo y ya le voy a estar enviando prontamente algo más acerca de Levítico, números y un video extra también que le quiero mandar de Deuteronomio. Pastores, hermanos, Dios les bendiga enormemente.